Está empezando. Ahí está grabando. Entiendo que Debería está cargando. Sí, puede estar cargando. Ahora, tiene que lanzar el mensaje. Sí. Bueno, mucho gusto, buenos días a todas y a todos, y también a aquellos que nos van a ver en diferido a través de esta grabación. Les quiero dar la bienvenida en nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, la Universidad Alberto Hurtado y el Colegio de Mediadores de Chile, que organizadores, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a esta jornada. Hoy día vamos a ver tres exposiciones porque una nos comunicaron que no va a estar presente. Bueno, el Congreso Latinoamericano de la Paz es co-convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudios, grupos de investigación y organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Confiamos en el espacio de reflexión que estamos a punto de iniciar y contribuir a la construcción colectiva del buen vivir. Le mando un saludo fraterno a todos y a todas. Mi nombre es Javier Ochoa. Yo voy a ser la persona que voy a coordinar y vamos a trabajar juntos esta jornada. Espero que saquemos el mejor provecho posible. Sí. Vamos a partir con la primera presentación. Tenemos aquí a nuestro amigo Andrés Fabián Espinosa Torres, de la Universidad de la Amazonía. Y él nos va a hablar sobre una experiencia que tiene que ver con liderazgo juvenil y sembradores de paz. Una construcción de paz. Fabián, es todo tuyo el tiempo. Son 20 minutos y yo te voy a ir avisando con la de anticipación. Buen día para todos y para todas, espero que estén muy bien. Antes de iniciar, quisiera pedirles que cierren sus ojos. Un momento, chiquitico. Cierren sus ojos, respiren un poco, inhalen y cuando van inhalando, cuenten hasta 5, inhalan en 5, 2, 3, 4, 5 y lo sueltan en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente, inhalan en 5, exhalan en 8. Ahora, sin abrir los ojos, vean un lugar en blanco. Piensen en un espacio completamente en blanco. No hay puertas, no hay salones, no hay personas, no hay mesas, no hay asientos. Ustedes hay una puerta. En el borde de esa puerta se alcanza a escapar un poquito de luz. Empiezan a crecer un poco de blanco. Hay algunas flores. Acérquense a esa puerta. Abren la mano. La luz entrar. Y al otro lado hay unas praderas verdes. Muchas flores. Fauna, flores. Escuchan los pájaros cantar. Los guacamayos volar. Ven el plátano crecer. Así, me presento, mi nombre es Andrés Fabián Espinosa Torres, soy psicólogo en formación de la Universidad de la Amazonia en Caquetá, Colombia,
Y hoy les voy a hablar de una experiencia que se llama Jóvenes Sembradores de Paz, una experiencia que se realizó con niños y adolescentes de una institución educativa rural que se llama Avenida Caraña. Voy a estar desbordando unos libritos para que los van contando durante el transcurso de la exposición. Este proyecto se realizó, como les mencioné, en una institución educativa que se llama Avenida Caraña, junto a una ONG que se llama FUPA, Fundación Panamericana para el Desarrollo, y la Universidad de la Amazonia. Esto tenía como objetivo de que se pudiese hacer una disminución y mitigación de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, debido a que la zona en donde estaba ubicado, al ser una institución rural y asimismo al ser un internado, tenía muchos índices de violencia, de deserción estudiantil, asimismo como había intentos o en sí mismo idealización de estos grupos armados con el fin de ingresar a estas filas. Es decir, los chicos y las chicas ya se estaban viendo interesadas en formar parte de estos grupos, llámese ejército, llámese guerrillas, o llámese como se le quieran llamar. Y ese era un punto a tener en cuenta y por ello se realizó este proyecto con el fin de disminuir los niveles de violencia en estos estudiantes. La metodología o el proyecto se realizó a partir de un constructo teórico llamado encriptada, que tiene como objetivo el traer los recuerdos de los individuos al presente con el fin de sanarlos, es decir, traer el dolor del pasado para tenerlo en el presente y poder resignificar este dolor, es decir, tener las vivencias y superar las vivencias, tener un proceso de resiliencia. Y este proyecto se realizó a partir de 5 módulos. Uno, llamado Narrativas de la Memoria, que tenía como objetivo esto mismo, el traer las historias de vida y el resignificar estos procesos, con el fin de no quedar en el olvido, porque este es otro problema que se tiene en Caquetá. En Caquetá hay muchas historias y mucha historia de conflicto armado, pero no se tiene presente este recuerdo o no se tiene presente esta memoria. Entonces tenía un proceso de reconstrucción de memoria histórica. Teníamos el autocuidado y bienestar, de que hay un inconveniente muy frecuente en las personas y es el tema de que siempre se suele andar es en piloto automático. No nos preocupamos por el que sentimos, el que pensamos, el que hacemos, sino solamente soy un robot, sigo órdenes, díganme qué hacer y hasta ahí. Entonces, hay un punto bastante importante y es ver cómo son estos procesos de autocuidado. Podemos hacer todo lo posible para que estos chicos puedan tener estos procesos de sensibilización. Y hablando de sensibilización, también tenemos un módulo que se llama Laboratorio de Emociones. Esto tenía como objetivo este proceso de identificación y regulación emocional, que es un punto muy importante, más en el mismo contexto del que estábamos hablando, y es un espacio en el que están los chicos y las chicas encerrados, al ser internados, no tienen como muchas posibilidades de salir, y esto podía favorecer a que hubiesen como ambientes de conflictos o ambientes problemáticos, y eso era un factor que se veía muy frecuente en ellos. Entonces, el ver cómo podemos regular nuestras emociones y el ver cómo tenemos esta resolución de conflictos era un punto bastante importante que se quiso trabajar en este espacio. Y así como teníamos el tema de las narrativas, también teníamos otro proceso de contar la historia y eran las narrativas digitales. Es decir, ¿cómo podemos llevar nuestra historia a otros medios además de la escritura? Podía ser por medio de cortometraje, podía ser por medio de una animación, podía ser a partir de cualquier otro elemento, ya sean fotografías, pero otras formas de contar las mismas historias que tenemos. Y por último, un módulo que se llamaba Artes y Oficios, y el fin es incentivar o enseñarle a los chicos y a las chicas otras herramientas u otras maneras de poder solventarse o buscar otras alternativas además de estos mismos grupos. Es decir, poder enseñarles técnicas como el manicure, pedicure, maquillaje, peinados, barbería, con el fin de que ellos dijeran, ok, vale, salí del colegio y ya tengo como unas herramientas o ya tengo el conocimiento en una estrategia para no pensar en formar parte de estos grupos en una solvencia económica, que ese es un elemento clave, y es que muchas personas entraron a estos grupos por las mismas necesidades económicas que tienen en sus familias. Entonces, este era como un punto bastante importante. Y algo que se vio mucho, que se tuvo muy presente en el transcurso del proyecto, fueron los mismos indicadores, o sea, fueron en las mismas categorías en las que se dieron como indicadores
uno era la soledad y orfandad, y es este miedo bastante grande de la soledad, pero no tanto la soledad de estar solo, sino el sentirse solo, que son cosas completamente diferentes. Si yo cierro los ojos aquí donde estoy, me puedo sentir completamente solo, aunque ustedes estén acá. Y eso era algo muy frecuente que se veían allí en los estudiantes. Ellos estaban rodeados de salones de 40 personas, pero hasta allí. O sea, no tenían como muchos amigos, no tenían estos vínculos de fraternales ni nada del estilo. Entonces, era un punto bastante importante poder trabajar directamente las habilidades sociales. Asimismo, también había como unas imposibilidades que tenían los estudiantes, tanto en el presente como en el futuro. Ellos veían el futuro como un imposible, como de, pero yo qué voy a hacer en el futuro, cómo voy a poder sobrevivir, o qué será de mí. O sea, como que veían el futuro de una manera tan distinta, tan lejana, tan distante, que se veían imposibilitados a imaginarse a sí mismos como adultos. Y eso era algo que se tenía que tener muy en cuenta y que se tenía que trabajar, porque es que cómo es posible que un estudiante de 10 11 12 años ni siquiera se vea esperanzado por continuar. Y estas mismas imposibilidades, así como había un problema en el futuro, había un problema en el presente. Y fue algo que les mencioné en su momento, y era el piloto automático. Ellos respondían a una orden o a una directriz, pero no bajo su voluntad, no sentían, no pensaban, no reflexionaban nada, simplemente se movían por instinto, por inercia y por órdenes, no por el mismo deseo de hacer algo. Entonces dejaban de lado esos elementos muy importantes que era el sentir, el hacer y el pensar. Y otro punto muy importante en esto era el tema de la visión hacia la otra persona. Les mencioné hace un momento el tema del mismo contexto de violencia. Y ese contexto de violencia llegó tanto a los mismos estudiantes, a los mismos chiquis, que ellos empezaron a ver a las otras personas como, no como un otro, sino como de la parte, no como una legítima persona, llegando al proceso de deshumanización en el que me da igual la misma presencia o existencia de mi compañero, me da igual si yo lo trato mal por medio del insulto, por medio de un apodo. Están estos procesos, en estos mismos juegos violentos en el que se dan los golpes, manotazo, calvazo, como le decimos nosotros. Entonces, es como estos mismos procesos de cómo nosotros dejamos de ver a la otra persona como legítimo o como un igual y lo empezamos a ver desde una categoría inferior con el fin de poder pasar por encima de eso. Asimismo, teníamos el tema de la influenciabilidad, que esto era lo que les mencionaba también, uno de los objetivos del proyecto, que era la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, que al ser un internado, al ser una zona rural, ellos no tenían como mucha manera de despejarse, no tenían como estas maneras de afrontar estos mismos procesos, entonces buscaban la manera de hacerlo de otras formas, pasar el tiempo, afrontar los problemas, las situaciones, entonces se dejaban influenciar muy pronto con el bueno, oye, mira, es que aquí tengo esta cuchilla, que si tú te cortas te vas a sentir mucho mejor, se te van a pasar los problemas. No, mira, es que si pruebas esto, si lo fumas, si lo hueles, te vas a sentir un poco mejor. Entonces se dejaban influenciar tanto por su medio y tenían poco autocontrol en ese tipo de situaciones o problemáticas que veían la manera de escape o la manera de afrontar diferentes situaciones o problemas por medio de eso, pero no desde una posición individual y no desde el autocontrol, sino más de lo que me digan, lo que me pidan o lo que esté en mi alrededor, lo que esté en mi medio. Y esta misma violencia permea tanto dentro de los mismos contextos que llevó a los modelos de crianza, a los estilos de crianza, y se veía este tema de la violencia intergeneracional, y es cómo los tipos de violencia se han replicado con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos, entre los mismos hermanos, y es estas mismas dinámicas de violencia, cómo pueden facilitar o cómo han llegado a las personas de tal manera en que han afectado las mismas formas en las que se relacionan. Padres maltratadores, abuelos, ya se entonces, es como directamente estas dinámicas y el mismo contexto afectaron tanto los estilos de crianza o las maneras de trato entre los mismos vinculantes de la familia
vivieron estos procesos de violencia. Y había una característica muy frecuente en ellos y era el miedo a la muerte de otros. Es más que la muerte a sí mismo, es la muerte de esa persona importante, como del tipo, yo, me da igual si yo muero, me da igual si me pasa algo, pero que mi mamá se sane y salva, que mi papá está totalmente bien. Si yo tengo que entregar mi vida para que mi mamá esté bien, lo haré. Les deja de importar tanto su misma vida, pero todo esto con el objetivo de poder salvaguardar a la otra persona. Y precisamente era con este núcleo, precisamente, o este puente, era que va muy de la mano con esta miedo a la soledad y esta la orfandad, es este temor de poder quedarse sin esta figura de ayuda o esta figura de consuelo, esta figura de apoyo, que aunque muchas veces pudiesen practicarse dinámicas de violencia, aún así estaba este temor de la ausencia de esta persona. Entonces, estas eran más o menos las dinámicas que se veían, los puntos que se encontraban de manera frecuente. Durante el proyecto se hallaron también diferentes, o sea, diferentes puntos a tener en cuenta, que si lo vemos desde diferentes áreas o diferentes enfoques del conocimiento se pueden tener. Por ejemplo, desde la psicología se veía una categoría, una sintomatología que se llama la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer ante cosas que nos generan placer. Es decir, por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y hago todo lo que sea porque me satisface mucho. Y de un momento a otro despierto una mañana y digo, perdí totalmente el placer por el chocolate o la sensación que me genera el comer un chocolate. Entonces, es como estos mismos chicos se ven tan desesperanzados por su presente y por su futuro que empiezan a perder el placer por todas las situaciones cotidianas o las cosas que pueden llegar a ser placenteras. Entonces, este tipo de cositas eran muy frecuentes y también va muy de la mano con este mismo piloto automático de los que les hablaba hace un momento. Es como estas personas dejan de sentir, dejan de pensar, dejan de imaginar o dejan de hacer todo aquello que les pueda generar como este gusto o placer y empiezan con una planicie. Se vuelven completamente neutros emocionalmente, dejan de buscar como esta alternativa de futuro, dejan de buscar esta sensación de alivio y empiezan a enfocarse, ni siquiera enfocarse, simplemente existir. Entonces, este era uno de los puntos más importantes, era uno de los puntos muy importantes que se podían ver y como resultados pudieron identificarse muchas cosas realmente, porque el trabajo con niños, niñas y adolescentes es un caldo completo de resultados en el que uno puede sacar y sacar cosas y uno ve y ve y ve resultados todo el tiempo y entre más uno se ponga a profundizar, más cosas hay allí y es cómo se favorecen directamente estas dinámicas de acompañamiento y apoyo a las mismas habilidades sociales o cómo se puede complementar ese tipo de cosas para el autocuidado, para el bienestar, el cómo los chicos después de pasar a un sentimiento absoluto empiezan a identificar sus mismas emociones o empiezan a ver a las otras personas como algo más que una simple persona, sino además como un compañero o un amigo. Uno de los puntos desde mi perspectiva para mí más importantes es que ellos aprendieron a sentir, aprendieron a tomarse las manos, aprendieron a abrazar, aprendieron a llorar, porque muchos de ellos decían como que no, yo voy a tocar o dejarme tocar de otra persona, porque pues dentro de estas mismas dinámicas masculinas, el mismo contacto con el otro es como ya es de juzgue, ya es de crítica, ya es como de, entonces prefiero no hacer nada de esto para evitar este tipo de situaciones, para evitar el señalamiento. Entonces, el ver cómo estos mismos chicos se permitieron el abrazarse unos con otros, o el ver cómo estos mismos chicos se atrevieron a sí mismos llorar para sí mismos o para con los demás, llorar de manera colectiva o de manera individual. Para mí ese era uno de los actos más valientes que tenían en esos mismos espacios, porque era algo que no se había permitido en muchísimos años. Y esta manera de poder permitirse sentir es una de las cosas más importantes que se pudieron lograr en estas dinámicas, en este proyecto, en estos espacios, y el ver cómo estos mismos procesos favorecían a los nuevos liderazgos, porque estos chicos empezaron a ser replicadores, empezaron a crear un semillero de investigación que se llama aprendizaje basado en memoria, y es cómo podemos tener la memoria como una
enseñanza y aprendizaje, y el cómo no debemos desligarnos de nuestra misma historia de vida para generar estos procesos, tanto humanos como académicos. Y para mí, esto es uno de los componentes más importantes. Podría llegar a hablarles un poco más a profundidad de la parte teórica, de la parte metodológica, pero creo que el punto más importante de este tipo de situaciones o este mismo tipo de proyectos es más la experiencia y los sentires y las vivencias que se pudieron identificar, porque claro, si me preguntan directamente los referentes teóricos, nos manejamos por parte del pensamiento categorial, Hugo Semmelmann, la didáctica no parametral desde la quinta, la memoria encriptada de la doctora de Busan y así, pero es más como, es más desde la teoría, porque pues sí, si bien la academia es demasiado importante porque nos dan directamente la guía o el camino, los pasos a seguir, es más desde el proceso o desde el lugar donde se hacen estos procesos de construcción de paz, esas construcciones colectivas o esas construcciones personales. Y por ello, más que el hablar directamente de la parte teórica, quería hablarles directamente de las vivencias que se pudieron identificar en el transcurso de estos espacios. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés Fabián. Andrés Fabián. Sí, es una diferencia cultural que tenemos acá. Los chilenos no mencionamos generalmente el segundo nombre de. Tengo amigos colombianos. Jorge Alberto. Perfecto. Andrés Fabián. Muchas gracias. Al final de la ronda vamos a poder hacer preguntas a Andrés Fabián para que nos cuente más detalles o nos aclare algunas dudas. Bien, vamos a pasar al segundo panel. En este caso estará acá Silvia Bejarano y Yael Aguilera. Ellas nos van a hablar sobre un diseño, implementación y sistematización participativa del programa de formación Acción para la Paz por los voluntarios universitarios para la paz en su modalidad online. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Saludos a las personas que nos están viendo también en la plataforma online. Como ya mencionaron, mi nombre es Silvia Bejarano y yo soy Yael Aguilera. Entonces, nosotros venimos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde les vamos a hablar sobre el diseño, implementación y sistematización participativa del programa de formación Acción Jóvenes Universitarios Voluntarios por la Paz en la modalidad online. Entonces, este programa nace en el año 2014 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues del 2014 al 2019 fue totalmente presencial. Este proceso, lo que nosotros queremos compartirles hoy es cómo logramos ciertos resultados actitudinales, personales, sociales, etcétera, en los voluntarios que entraban al programa y cómo lo pasamos de la parte presencial a la online. Entonces, actualmente el programa se lleva a cabo virtualmente, es internacional y les queremos compartir cómo hicimos que, por ejemplo, talleres de 8 horas, que eran todos los sábados, los pasamos a talleres de 2 horas con personas de México, de Honduras, de Colombia, que ahora hay algunos compañeros. Entonces, más o menos de eso les vamos a hablar, igual si tienen preguntas ahí vamos a estar al final para contestárselas. Algo súper importante sobre el programa es la estructura organizativa. Entonces, para empezar, tenemos a los voluntarios de primer ingreso. Todas estas personas primero pasan por un proceso de inscripción, luego de aceptación. Ahí está. Y pues hay ciertos, no decimos requisitos, pero sí que nosotros tomamos en consideración para que ellos puedan ser aceptados y pues llegan a aproximadamente más de 2 solicitudes al año. Como mencionamos, el programa ahora acepta personas de la universidad en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, en Honduras. Y luego también tenemos a los dinamizadores. En este caso, mi compañera y yo somos dinamizadores. A nosotros en el programa no nos gusta vernos como los líderes, las cabezas, los que dicen qué hacer. Nosotros somos más como personas que acompañan, que incitan a que se formen relaciones afectivas, porque todo este proceso es totalmente participativo, colectivo, se toman decisiones, no que es una persona autoritaria que dice qué van a hacer. O sea, es una colaboración entre todos, exactamente. También nosotros damos talleres, también ayudamos para la metodología, la planificación de talleres y todas estas cosas. También otros personajes importantes son los facilitadores. Como mencionamos, hay
voluntarios de diferentes países. Entonces, los facilitadores son todos los maestros, doctores que son como la conexión para que se pueda difundir. Esas personas también ayudan en el proceso, toman decisiones con nosotros y también ayudan a dar talleres formativos. Luego también tenemos la dirección académica del área de paz de Honduras, que son los que velan porque todo se lleve a cabo a lo largo de todo el proceso. También algo importante que quiero mencionar aquí es que todas las decisiones, cambios, comentarios, análisis, reflexiones sobre lo que está pasando en el proceso se tomen en cuenta y todas las decisiones son entre todos esos 4 personajes que ustedes miran ahí. O sea, como les mencioné antes, no es algo de que la dirección académica dijo que se va a hacer esto y eso es, no. O sea, todos estamos totalmente involucrados porque le ponemos también, aparte de la parte teórica y de acción, también la pasión, el amor por lo que creemos, por lo que hacemos y por lo que queremos cambiar. Vamos a hablar un poco sobre los componentes que conforman nuestro programa. El primero son los talleres formativos. Como estamos en 2020, la pandemia a todos nos encontró en una situación de incertidumbre. No sabíamos a qué hora iba a terminar, no sabíamos cuándo íbamos a tomar clases, entonces nosotros ya habíamos comenzado una cohorte presencial. Entonces decidimos definir unas ciertas temáticas que tenían relación con la problemática que estábamos vivenciando. Entonces conformamos los cineforos. Estos cineforos eran películas, entonces nosotros la metodología era simple. Escogíamos una película, la mirábamos y los sábados nos reuníamos de 3 a 4 horas en Zoom. Como dinamizadores, con preguntas generadoras, desarrollábamos el espacio, reflexionábamos y así estábamos como conectándonos y con los talleres formativos. Luego recolectamos información. Le preguntamos con un cuestionario a los integrantes del año 2020 cómo se sentían, qué contenidos querían recibir, qué dinámicas querían recibir, y en base a eso, nosotros sistematizamos y empezamos a crear nuevas formas para nuestro proceso. Por último, estas reflexiones de los 4 autores, pues conformamos el primer pensum académico del 2021 para la primera cohorte internacional, ya definido. El segundo componente son las acciones para la paz. En Honduras las desarrollábamos, y bueno, en todos los países las desarrollábamos de forma presencial. Conformábamos 5 equipos y cada equipo escogía una temática. En base a esa temática realizaban acción. Y ese es el primer cambio sustancial que tuvimos con la virtualidad, porque decidimos que mejor hacer una sola acción que nos vertebrara a todos, que nos uniera a todos. Y como saben, tenía mucho sentido porque pasó de ser un programa solo para universitarios voluntarios por la paz a ser un programa internacional que está bajo el amparo del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, el CLAIP, donde estamos actualmente. Este movimiento que nos unió es una nueva normalidad, como ayer estuvimos platicando un poco de la nueva normalidad. Entonces nosotros decidimos que con este manifiesto, porque claramente no queremos regresar a una perversa normalidad, sino que queremos construir un mundo digno para todos y todas. Entonces nosotros estábamos en este año conformando el movimiento de una nueva normalidad, estábamos creando el pensum para la Corte Internacional y también estábamos realizando las acciones para la paz enmarcadas en esto. Entonces Colombia, Argentina, México, Brasil, Ecuador, todos estaban haciendo la acción para la paz basada en la nueva normalidad. Bueno, luego también algo importante cuando los talleres eran de forma presencial, del 2014 al 2019, existía la convivencia, o existe la convivencia sociocomunitaria. Básicamente este es un acercamiento a lugares rurales sobre problemáticos de Honduras, y pues ahí se iba a dialogar con expertos comunitarios, activistas, y era pues esa relación como ya ver que ya tenemos la teoría, vimos muchas cosas, hicimos acciones, pues queremos ver. Actualmente, como la modalidad es online, sí, después de reflexionar, dialogar, muchas cosas, no hemos encontrado una manera totalmente fidedigna de hacer esto. Todavía estamos buscando alternativas, pero pues sí, es una experiencia muy bonita que se ha vivido. Luego el cuarto componente muy importante son las comunicaciones, la comunicación. ¿De qué manera se hacía anteriormente? Pues los universitarios hacíamos flyers, pósters, íbamos a la universidad, compartíamos con personas en la universidad, y actualmente lo que se hace es a través de las redes sociales.
Entonces ya teníamos un poco como la experiencia desde una nueva normalidad, que por cierto, hoy es la Feria del Libro, si quieren leer más y estar un poquito más ocupados, los invitamos a que vayan. Entonces, pues a causa de esta experiencia, pues nos fuimos también integrando como voluntarios por la paz, así aparecemos en Facebook, TikTok, en Instagram, así que síganos para que vean qué es lo que está pasando en Honduras, en Colombia, en todos estos países. Y pues ahí exteriorizamos lo que aprendemos y compartimos datos importantes de los diferentes países, los cambios que hemos ido haciendo y todas estas cosas tan bonitas de las que somos parte también. Otro componente súper importante es la sistematización. Entonces, desde el 2021 empieza la sistematización del programa online. Entonces, esto son experiencias educativas. Esta es una metodología de investigación que consiste en el desarrollo de un proceso de reflexión individual y colectivo. Realmente esta es una herramienta súper importante en el programa porque nos ayuda a valer con cosas de las que vamos a hacer. Y tenemos 4 fases de desarrollo para poder realizar todo esto, que es la revisión, la reconstrucción, la recogida y el análisis de información y la devolución. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos también distintas técnicas para poder recolectar toda esta información. Uno de ellos son los cuestionarios. También grupos de discusión y debate y memorias de aprendizaje. Ahora, una de las cosas que se realiza, por ejemplo, nosotros usamos la plataforma Zoom. Entonces se divide en salas, se discuten temas. Para nosotros es esencial que siempre haya un dinamizador. ¿Para qué? Para que esté pendiente y pues si hay un como desvío de lo que no queremos dar, como que, pero también aparte de eso es para que podamos saber qué es lo que está pasando y poder sistematizar absolutamente todo. Obviamente que no lo vamos a hacer como escribir exactamente qué es lo que están haciendo las personas, pero sí para entender el vivir, el sentir y el hacer de cada una de las personas que está así. Y por eso nos hemos dado cuenta también que no necesitamos la parte presencial, el vernos, el tocarnos es importante, pero también podemos conectar y mover cosas por dentro y por fuera de las personas a través de la modalidad online. Entonces, como resultados, encontramos, gracias a las técnicas de sistematización que mi compañera acaba de mencionar, que hay factores que afectan la participación online. Esto no solo pasa aquí, pasa en las clases de Zoom, nosotros nos dimos cuenta que no encendían cámaras, no encendían micrófonos, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Pero nosotros entonces decidimos crear dinámicas que involucran la cámara, como buscamos un objeto, vemos el ping-pong de las buenas actitudes o buenas acciones. Entonces, si no querían hablar, no hay problema, nuestro chat de Zoom, pueden mandar su participación, lo leíamos como dinamizadores y siempre tratamos de involucrar. También nos dimos cuenta que los espacios de duración eran muy largos, 3, 4 horas, que sí, era muy enriquecedor compartir, reflexionar. Estar conectado era un poco cansado. Entonces decidimos 2 horas, máximo 2 horas cada tema. Entonces, con eso nosotros centrábamos la participación. Que eso no pasaba en la presencialidad, porque en la presencialidad no había límite de palabras, no hablaba, participaba y ya está. En la virtualidad, con el tiempo decidimos que centrábamos la participación y ¿cómo lo hacíamos? Como mi compañero comentó. Nos dividíamos en salas, cada sala hay un dinamizador, que somos 20, actualmente somos 20 dinamizadores. Entonces, en cada sala pequeña se recogían estas reflexiones y cada quien expresaba su sentir y se recogía. También nos dimos cuenta que no todos podían utilizar Webex, que es la plataforma que nos da la universidad. Es muy cargada, consume muchos datos. Entonces, como equipo, como del programa, decidimos de nuestro bolsillo pagar Zoom, porque Zoom uno lo puede tener en el celular, en la computadora, en cualquier momento se conecta, da más como acceso. Y también la distancia geográfica. Para unos fue como muy difícil porque no estaban tan acostumbrados o habituados a generar grupalidad como lo hacían de forma presencial. Pero para otros fue un estímulo, como mis compañeros aquí de Colombia, que decidieron entrar al programa y decidir, quiero conocer la cultura, quiero estar aprendiendo. Entonces, nos dimos cuenta que había aspectos destacados del programa online, como en la acción de la paz internacional, que todos los países decidíamos un día y en ese día salíamos a las calles a hablar de una nueva normalidad, regalábamos pancartas como las que vieron con frases,
invitamos a seguirnos en redes sociales, así como la accesibilidad online, esa comunidad de poder conectar, de poder hablar con una persona de Colombia, con una de México, etc. Y los aspectos comunes a la presencialidad es que generamos este espacio de convivencia, reflexión, pensamos en un ambiente seguro. Y también esto pasaba en la presencialidad. Uno podía comentar sin tener miedo de ser juzgado. Pasaba lo mismo en virtualidad, nos daba su opinión y se recogía. Y también este trabajo que mencionó mi compañera de ser dinamizadores interpares, de dialogar, reflexionar, acompañar, también pasaba en la presencialidad y pasó en la virtualidad. Nos conectaban como, ay, que gracias por mandarnos mensajes, por si nos perdíamos, ahí estábamos pendientes. Entonces, nos dimos cuenta que era común a la presencialidad. También esos aprendizajes significativos, las reflexiones, los cambios actitudinales y de comportamiento. Todo se engloba en el saber, querer, sentir y hacer. El saber, después de una introspección crítica de lo que habíamos aprendido en los talleres, nos hacía, no a todos, pero sí querer ser parte del cambio. Unos se involucraban más, otros no tanto, pero igual quedaba esa semilla. El sentir. Ese sentir, el reconocer, el escuchar al otro, el sentir empatía. A veces escuchamos noticias de Colombia y les escribimos a nuestros compañeros que están bien, en Ecuador que están bien, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van con la vida? Entonces ese sentir que nos hacía no solo ser parte del voluntariado, generamos ese lazo de confianza, ese lazo de amor y de comprensión. El hacer. Aquí es la implementación. Queríamos hacer una acción, bueno, entonces lo implementamos. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, con este amor, con este afán, el expresar a los demás, que era lo que habíamos aprendido. Sí. Entonces, también para complementar un poco lo que decía ayer, una de las cosas tan bonitas que se realizó, por ejemplo, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador en muchos países. Entonces, imagínense lo bonito que era que personas de Argentina, de Colombia, de Honduras salían el mismo día en diferentes lugares con las mismas pancartas, el mismo sentir. Entonces, todo esto es algo que nos impulsa. A partir de esos resultados de saber, querer, sentir y desear, nos damos cuenta que esas 4 potencialidades están totalmente intervinculadas. Y por eso creamos, o bueno, formamos un Ikigai, que no sé si han escuchado el Ikigai japonés, que explica la razón de ser, el motivo de vida que tenemos todo acá. Entonces, las 4 dimensiones son lo que amamos, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y algo que nos puede pagar. Entonces, para nosotros conectar todo esto y hacerlo uno solo es muy bonito. Y eso es lo que queremos impulsar a los jóvenes, que la teoría, aprender sobre los tipos de violencias, la paz transformadora, positiva, negativa, pero aparte de saber la teoría, también hacerla, vivirla y sentirla. Entonces, aquí tenemos algunos de los comentarios de los voluntarios. Por ejemplo, los talleres fueron mejor de lo que pensé que podrían ser. Aprendí mucho en todos. Realmente, este tipo de comentarios son cosas que nos ayudan, que nos motivan, porque hacerlo y tener esos resultados tan actitudinales de sentir de manera online con personas de diferentes países es muy bonito, es algo muy enriquecedor y por lo que realmente nos movemos, sentimos. Claramente podríamos hablar muchísimo tiempo, pero queremos también compartirles un video, entonces rápidamente hablaremos sobre las conclusiones para mostrarles lo que hicimos en diversos países. Entonces, el programa UNA, pues sí, propicia ese desarrollo y ese amor de ser promotores y promotoras de paz, de una paz transformadora. Y aunque sabíamos que creíamos que la presencialidad nos iba a ser difícil, resultó que nos sorprendió. Y algo importante que vamos también aprendiendo que a través de la sistematización es que todo se puede ir mejorando. O sea, cada comentario, cada cosa que nosotros escuchamos y vemos, pues nos sirve para ir mejorando el programa. Hasta el día de hoy hemos tenido muy buenos resultados, los invitamos a que formen parte, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar año con año el programa. Entonces, vamos a mostrarles un poco del video. Y pues aquí para nosotros también es importante son las reflexiones y el dialogar, el escucharnos los unos a otros, que la estructura sea totalmente participativa y horizontal, y pues que todo el desarrollo de estas potencialidades pues nos permita facilitar
el proceso y que se mantenga con el tiempo. Y claramente el persuadir a los demás que ese cambio, queremos hacer un cambio y queremos reflexionar a partir de ahí. Entonces, vamos a ver. Bien. De países actualmente estamos inclusive este sábado tenemos taller. En este taller vamos a presentar cada país y acción para la paz haremos este año. Así que si nos siguen en redes sociales se darán cuenta de qué es lo que va a hacer cada país. Con esto, Sí, nada más agregar que cada año se reciben las inscripciones, un inicio de años más o menos en marzo, por si están preguntando, y también aquí está parte del doctor Esteban Ramos, nuestro mentor, nuestro profesor, también parte del programa. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y bueno, los invitamos a que nos sigan. Y Darel por su excelente ponencia.
Bueno, siguiendo y para que después podamos conversar un poco más de cada una de ellas, vamos a nuestra tercera ponencia, que esta vez proviene de Brasil. Va a poner la señora Cristina Camas Só português. sobre principios y prácticas de la educación para la paz en la formación de profesores en una escuela municipal de Atibaia, Sao Paulo. Atibaia. 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 Vou tentar falar pausadamente para ver se todo mundo consegue acompanhar. Meu nome é Regina, tenho 53 anos, vou fazer agora em junho. Sou educadora, há 33 anos na educação no Brasil, né? Trabalho como gestora de escola, sou diretora no município de Atibaia. E essas questões conflitantes, né, dos conflitos, elas estão presentes na escola. E desde 2015, havia um incômodo pessoal e profissional de como a escola olha para esses conflitos dentro das suas instituições. Nós temos uma tradição um pouco autoritária, né, dentro lá na nossa perspectiva de educação. Então, esses conflitos, eu trabalho com crianças pequenas, tá? Esse ano eu tenho desde criança de 1 ano até 10 anos. Adoraria estar trabalhando com os adolescentes, porque a gente vê aqui a maravilha, né? A energia desse público, mas é uma escola municipal e aí a gente só tem até 10 anos. E aí, instigada por essa insatisfação, essa inquietude, a gente foi discutir os conflitos dentro da escola. E aí surgiu, né, a necessidade de fazer essa formação com os professores. E aí eu me associei a um grupo, na verdade, a um educador social, que tinha uma experiência com a mediação de conflitos, justiça restaurativa na educação e educação para a paz. E foi ele que veio, então, fazer essa formação junto com a gente na escola. E aí, eu vou falar um pouquinho, então, desta experiência na minha dissertação de mestrado, porque aí eu vou para a academia, eu volto para a academia depois de muitos anos, e aí eu vou falar dessa experiência que nós vivenciamos na escola. Então, quando eu chego na universidade, a minha inquietação era saber como que essa experiência, né, impactou na escola e na prática pedagógica dos educadores. Então, foi essa pergunta que eu levei para a pesquisa. Nosso objetivo geral era identificar essas contribuições, então, na formação desse educador, nas suas práticas, como é que isso impactava, porque a gente também percebia esses movimentos e esses resultados com as crianças. A partir do momento que o professor ia sendo formado, a gente ia percebendo esse reflexo lá dentro da escola, nas relações de convivência com as crianças, porque nós fomos implementando algumas ações para que isso tivesse também um reflexo com as crianças e com a família. O objetivo específico do nosso estudo, né, a minha orientadora junto era a professora Ana Maria Saúl, freiriana, né, era relacionar os princípios da educação para a paz com o pensamento freiriano, investigar essas contribuições dentro, né, na formação de professores e perceber como é que os professores estavam resolvendo os conflitos a partir dessa formação. E aí a gente tinha também uma proposição dentro do programa de formação, que eu fiz pela PUC em São Paulo, de apresentar um projeto de formação daquilo que a gente, né, do projeto que a gente estava defendendo, apresentar um produto final. E aí a gente vai levando nas provocações, então, para o projeto político-pedagógico da escola. Os teóricos, então, que a gente, né, bebeu aí, usou dentro desse nosso estudo, Paulo Freire na íntegra, porque a análise toda da pesquisa, das entrevistas, ela foi permeada
pelas categorias de pensamento de Freire. A orientadora Ana Saúl, ela tem uma dinâmica de orientar os seus mestrandos, desenvolver uma trama conceitual freiriana. Então, o que é essa trama? Como é que o pensamento de Freire conversa com o seu tema? Então, aí a gente foi construindo isso. Também usei Charest, né? O Miller, para falar da questão da violência. Nós trabalhamos dentro da escola na formação com os processos circulares de construção de paz. Então, é uma das estratégias que a gente utilizou bastante na formação de professores. Então, né, o tema central, a formação de professores, está baseado aí, né, em Paulo Freire. E Paulo Freire diz que, né, à medida que a gente forma, a gente se reforma. Então, aí a gente vai percebendo esse movimento nos educadores, essa ação, reflexão e ação. Então, à medida que a gente fazia as discussões no campo teórico, a gente ia percebendo no processo do dia a dia na escola a sua atuação junto às crianças e à comunidade. E o impacto que isso percebe. Eu não trouxe, né, esses resultados do campo dos alunos, das crianças, porque senão a pesquisa ia ficar muito ampla. E aí a nossa orientadora pediu para ir fechando um pouquinho e deixar isso para um doutorado. Então, aqui é uma fala de uma professora, né, que fez parte da nossa formação. Então, ela diz assim: descobri que sempre fui uma pessoa bastante violenta e tenho trabalhado muito nisso. Já vejo mudanças tanto na minha prática como na minha vida pessoal. O que a gente pôde perceber durante a pesquisa, o quanto essa discussão impactou também nós mesmos, a si mesmo, porque a gente discute a violência em nós primeiro. Então, o processo de formação, ele passa por essa prerrogativa, discutir a violência, que nós nos reconhecemos como seres violentos. Então, essa reflexão, ela impacta bastante no profissional, em nós mesmos, porque a gente vai trazendo nossas histórias de vida, a gente vai falando das nossas narrativas, de quem sou eu, da nossa identidade, como é que a gente chegou até aqui, e a gente vai percebendo todo esse processo de violência por qual nós também passamos ao longo da nossa educação, seja dentro da escola, seja na família, porque a gente tem um reflexo disso. Então, a pesquisa é de abordagem qualitativa, então foi nesse contexto da escola onde eu atuava. É importante dizer que a entrevista não foi feita por mim, tá? Foi feita por esse educador social, ele que conduziu toda a pesquisa para que eu pudesse me distanciar, porque eu estava ali como gestora, né, de uma unidade escolar. Então, nesse momento, a gente trouxe 8 professores, por quê? A escola tem mais profissionais, só que dentro do período de formação que nós oferecemos, foram 8 professores que permaneceram na escola. Então, os demais sempre há um movimento no final do ano, né? Então, a gente optou em fazer só com esses que participaram da formação. E a gente utilizou como coleta de dados a entrevista, questionário e incidente crítico. Então, a trama conceitual freiriana, então ela que foi aí a norteadora da nossa análise, e ela tem essa intenção, né? Auxiliar o pesquisador a visualizar na matriz de pensamento freiriano conceitos que podem articular os propósitos e objetos do estudo. E a nossa trama ficou assim. Então, o centro é a formação de professores, e aí o nosso desafio, para mim, enquanto pesquisador, o desafio era trazer todo esse pensamento de Freire dentro da cultura de paz, que era o projeto inicial na nossa escola, que era a cultura de paz aprendendo a conviver bem. Né? Então, aí a gente trouxe a questão, né? A formação de professores, ela precisa de humanização. Vocês veem, as meninas aqui trouxeram bastante, né? O André também trouxe o quanto esse sentir faz a diferença quando a gente está discutindo a questão da cultura de paz. A leitura de mundo, então olhar, né, para todos os contextos, para toda essa diversidade, para esse mundo que nos cerca. Ela pressupõe o diálogo, então para ele o diálogo era fundamental. E cultura de paz, nós estamos falando de
diálogo, né? De entendimento, de olhar para toda essa diversidade, valorizar todas as diferenças, aceitar, né, as opiniões, promove a reflexão sobre a prática. Então, também, né, Freire traz isso muito forte na sua teoria, que é a ação e reflexão. Então, a gente precisa cada vez mais olhar para dentro, olhar para si, para poder atuar, né? E aí, lá no nosso horizonte, com essa perspectiva de formação, é que a gente consiga construir um mundo mais justo, né? A questão da justiça social e a cultura de paz. Dentro da análise, a gente foi, né, fechando um pouco aí a nossa perspectiva e a gente construiu 3 eixos. O primeiro eixo foi a construção de uma cultura de paz como prevenção da não violência na escola. E aí a gente traz a disponibilidade para o diálogo à escuta, porque isso aparece muito nas entrevistas com os profissionais. A gente percebe que a escola, da forma como ela é sistematizada e organizada, ela não favorece o diálogo e a escuta, nem dos nossos profissionais e nem das nossas crianças e jovens. Respeito à cultura do aluno e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, esses foram 2 apontamentos que a gente trouxe para não deixar a dissertação tão extensa. O eixo 2, a educação para a paz como articuladora do projeto político-pedagógico. Então, a gente também percebeu na conversa com os profissionais o quanto impactou essa educação conhecer, porque muitos profissionais nem conheciam essa temática dentro de uma formação, de uma perspectiva na escola. Então, aí a gente foi trabalhando a questão dos direitos humanos, né? Porque educação para a paz está a educação em valores, a educação em direitos humanos. E aí a gente trouxe a educação como forma de intervenção no mundo, os círculos de construção de diálogo com mecanismo de participação na escola, construção de valores na escola e na vida e identidade da escola. Então, aí a gente vai apontando isso na nossa dissertação. E o último eixo é a formação e educação para a paz no contexto escolar. Então, aí a gente vai trazer, né, a questão da reflexão crítica sobre a prática e fazer os apontamentos do projeto político-pedagógico da unidade escolar da escola dentro para uma cultura de paz. Descobertas, né? O que a gente percebeu, né, durante a nossa pesquisa? Que falta espaço na escola de escuta. Eu acho que isso é meio que unânime, né? A gente percebe isso. A educação, ela não favorece a forma como a gente vem sistematizando, e haja vista, né, recentemente, Brasil, as violências que agora estão chegando na escola, né? Essas violências, os massacres mesmo, que para nós era muito distante em algumas situações. Então, agora a gente está vendo que isso é uma tendência, as pesquisas estão mostrando o quanto isso tem sido. E também as pesquisas têm mostrado que uma desses jovens que vão para esses extremos, né, porque sofreu bullying na escola, porque não teve esse espaço da escuta, do diálogo, né, de olhar para as suas necessidades emocionais, das suas expressões. Então, a necessidade que os professores sentem de compreender a realidade, os alunos estão inseridos, e de contextualizá-la no cotidiano da sala de aula. Então, o que a gente percebe isso na nossa realidade brasileira e lá onde eu atuo? É que os professores, eles estão muito sobrecarregados da burocracia, do cumprimento dos conteúdos. E aí eles deixam isso bem claro nas entrevistas, né? Elas trazem essas expressões, que a gente, para poder fazer a escuta, a gente tem que parar tudo para poder fazer a escuta. Não pode se preocupar demais com esse programa de conteúdos. E aí elas ficam divididas, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Como fazer, né? A educação para a paz reanimou nos professores a educação como prática democrática e possibilitou sair do entorpecimento de uma estrutura que desumaniza, prende e anula a possibilidade de transformação de si e do outro. Então, a gente também foi possível perceber essa transformação nesse educador. E isso também mudou o olhar dele dentro da escola, de como ele entender esse conflito, que é do ponto de vista positivo, ele não é negativo, né? Para a gente construir essa cultura de paz. Então, ele passou também a mediar, porque a gente foi trabalhando com mediação de conflito dentro da escola.
Então, o olhar dele para conduzir esses processos na escola também saiu do punitivo e passou a ser mais do diálogo, de colocar-se no lugar do outro, né? Da tolerância. Construção do círculo de diálogo é uma prática que deve ser incentivada e aprimorada como proposta educativa na formação de professores. Necessidade que os professores sentem da escola ou dos sistemas de ensino ofertarem momentos em seus processos formativos que promovam a reflexão das dimensões humanizadoras presentes nas relações cotidianas na sala de aula e na escola. Tem uma fala de uma professora que me marcou muito na entrevista. Ela fala que ela aprendeu muito mais, né? Essa formação que a gente ofereceu na escola foi muito mais significativa do que o sistema oferece, porque o sistema trata da formação de conteúdo, de como ensinar, de como abordar aquele conteúdo. E essas questões que estão presentes no dia a dia, elas não sabem como, né, tratar na sala de aula. Então, a educação para a paz, a formação deu para ela instrumentos de como entender e lidar com isso no seu dia a dia. A formação e educação para a paz na escola fomentou a prática reflexiva, despertando a consciência de si e do outro, reverberando em sua vida. Então, isso também a gente percebe bastante. Tá? Já estou terminando, professor. E os resultados, então, foi isso, né? Necessidade de formar os professores para atuar com práticas de educação para a paz. Os círculos, então, a gente passou a utilizar muitos círculos de construção de diálogo em todos os momentos possíveis na escola, principalmente para mediar, né? Isso também foi um resultado positivo. Dificuldades dos professores em tratar de temas como racismo. Então, o professor não está preparado lá, né? Nossos educadores não estão preparados para tratar dessas questões que geram os preconceitos, as violências, né? Racismo, preconceito de gênero, de raça, enfim. A formação e educação para a paz incentivou os professores a pensar sobre a violência e como ela se reproduz no cotidiano escolar. E aí passou, então, a fazer uma aula. Aí nós fizemos a proposição, né, para que, né, essas questões possam estar inseridas no projeto político-pedagógico da escola. A educação em valores, ela aparece muito, né, como necessidade. A aceitação da diferença e o multiculturalismo na escola também, isso é forte nas entrevistas que a gente... E aí, então, para finalizar, não junto a minha voz, a dos que falando em paz, pede aos oprimidos, você pode puxar um pouquinho? Poderia subir um pouquinho. Tem quadro. Sim. Só para ler. Isso. Não junto a minha voz, a dos que, falando em paz, pede aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo a sua resignação. Minha voz tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados. Dos seus direitos, desculpa ali, seus direitos e do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas. Então, falar de cultura de paz, né, gente? Não é falar dessa paz, né? Que a gente pensa aí, sem discutir todas essas questões que estão postas, né? De olhar para a nossa realidade, discutir as violências, as diferenças, essa violência estrutural. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem feito esse trabalho lá em nossa unidade escolar. Eu continuo fazendo essas formações junto com a minha equipe, principalmente dentro da minha unidade escolar. E a gente tem um núcleo de cultura de paz, que também é um coletivo que nasceu dessa discussão, e hoje a gente também está fazendo um pouco dessas ações, mas ele é formado mesmo para a formação de professores. Então, a gente tem ido nos sistemas para fazer essa discussão. Núcleo de Cultura de Paz e Práticas Reparativas Nelson Mandela. Então, é um coletivo de professores, também aí militantes, nessa cultura, nessa construção de cultura de paz. Obrigada a todos, é o que eu trouxe para dizer. É interesante también tu concepto. Bueno, como vamos a tener tiempo, vamos a hacer la palabra para que primero conversemos y tenemos relacionado con la discusión de Fabián. Después vamos a conversar sobre lo que los profesores tienen interés
Y finalmente, alguna duda o consulta que le quieran hacer a la gente. Se que ofrezco la verdad, quienes quieran preguntar, opinar, darnos alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por sus ponencias muy bonitas e inspiradoras. Y preguntaba directamente a Andrés. Tú nos decías que empezaron a impartir como unos cursos para que a través de los cursos hicieran como un acto de resistencia a este aporte económico más sencillo de unirse tal vez a grupos armados. Entonces nos decías que eran cosas de manicure, pedicure, maquillaje. Yo te quería preguntar cómo fue el proceso para elegir que estos eran los cursos que los chicos querían hacer y por qué estos y no otras cosas. ¿Cómo fue este proceso de conversación? Sí, los módulos que se realizaron eran, o sea, se eligieron profesionales dedicados a cada uno. En este tema del curso, el taller de artes y oficios, teníamos dos, una chica que era encargada del tema del maquillaje, manicure, pedicure, y todo, y un chico en temas de barbería. Entonces, inicialmente se hizo esta diferenciación por sexos, como que las mujeres hacen esto, o sea, principalmente, o el eje principal, pero si habían algunas que decían, no, yo quiero aprender de barbería, o si yo quiero aprender tal cosa, pues, o sea, como que el público a los que estaban dirigidos eran unos para hombres, unos para mujeres, pero si unos querían estar en el otro, no había ningún inconveniente. Yo te quería hacer una consulta, a lo mejor para comprender mejor el impacto del proyecto, un poco el contexto que vivía en la época en que se generaron estos trabajos y anteriormente, que genera toda esa situación que tú planteas en los jóvenes, ¿cierto? De desapego a la vida, de miedo, de temores, de la soledad, indiferencia en el fondo, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto que genera todo eso? Vale, el contexto va mucho más para atrás de ese mismo momento y es que Colombia tuvo un conflicto armado de más de 5 décadas en el que el punto principal o la parte en donde más golpeó es la parte rural. En la ruralidad es donde se vivió todo el tema del conflicto armado. Entonces es mucho más frecuente este tipo de situaciones en las zonas y el que los nuevos chicos vean este tipo de situaciones, además de que los mismos contextos están pues involucrándose entre su familia, entonces es como el acercamiento a primera mano de este tipo de situaciones. Ya para después del año 2016 hubo el tema de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y el Estado. Entonces se supone que hubo desmovilización del grupo, pero después de eso comenzaron a haber grupos disidentes, que eran personas que habían formado parte de este grupo, que no quisieron vincularse, entonces como que hacían como estos subgrupos, entonces había presencia de disidencias, pero principalmente era el tema de una fuerte presencia por parte de los militares, o sea, los mismos agentes estatales. Entonces era como este tema de posiblemente podemos ver a una persona de estos grupos, pero vemos muchísima militarización, pero es que vemos tal cosa, además del mismo abandono estatal, porque en Colombia es una, como una característica y es mucho abandono estatal en las zonas rurales, como que hay mucha centralización de los recursos, que siempre todo es en las ciudades, ciudades, ciudades y los pueblos. Está mucho bombo de la mesa. Tensionado. Porque leo en las tres, bueno, en la cuarta también, no pudo venir hoy, por la mesa digo, leo en las tres propuestas presentadas, ¿no? Una metodología un poco para romper esos círculos viciosos horribles a los que nos somete el capital de distintas formas, y cada uno, ¿no? Tú hablabas un poco de los chicos en esa, como en ese modo automático, ¿no? Que sean casi autómatas, que se dejan ir, deshumanizan a lo que no se consideran sujetos, un poco, ¿no? Que están ahí, lo que están un poco como en letargo gris, pues, lo tenemos así. Tú nos hablabas mucho, ¿no? De cómo romper con esa lógica del profesorado, además que permea muchísimo en general, no solamente en Brasil, y tú también en Honduras, mucho esto, ¿no? De decir, claro, de que al final, pues es que así son las cosas, y claro, y si escucho, pues claro, no tengo tiempo para hacer cosas. Y es cierto que hay un sobrecargo absoluto, tremendo, horrible, el profesorado en general, que tienes que, bueno, pues, atender tantas cosas que no puedes, ¿no? Pero muchas veces eso termina siendo tu propia excusa para quedarte en ese posicionamiento.
Y de alguna manera también el programa que trabajamos nosotros, ¿no? Ese llegar al estudiantado, que muchas veces también se pone en esta posición un poco autómata, ¿no? De estar ahí, de llega y recibe, ¿no? Llega y recibe como objeto, y simplemente quiere aprobar las clases, terminar su carrera y no sé qué. Y la importancia que tiene también esta estrategia que pues, estuvimos implementando en hacer renacer, ¿no? Generar sujetos. Entonces, mi pregunta es para todos ustedes, ¿cuáles son las claves en cada uno de sus experiencias que ustedes identificarían que en su experiencia es importante para hacer ese clic en algunos? Porque sabemos que ese clic no es el todo, ¿no? Pero ¿cuáles claves destacarían ustedes que es importante para eso? ¿No? ¿Quieran los alumnos? Me gustaría también como conocer ese clic, claves metodológicas, pedagógicas o didácticas. O sea, ¿qué ha sucedido, digamos, en el proceso para hacer clic como dice usted? Dentro da minha experiência, a dificuldade maior é realmente esse sistema que ele exige que o professor dê conta desse programa, e quando você faz essa proposta de formação, elas chegam para mim e falam assim, Regina, eu sei que eu preciso escutar essa criança, mas eu tenho que fazer isso. Então, é romper mesmo, né? Eu acho que elas precisam sair um pouco, e talvez dentro de uma proposta didática, que é isso que eu tenho lá na nossa experiência, eu procuro trazer para ela, fazer uma abordagem desse conteúdo transdisciplinar, né? De forma que possa dar espaço para essas discussões que estão presentes no cotidiano, né? Que geram as violências, e dentro da escola isso também aparece na pesquisa, que são os preconceitos, os mais geradores, né? Dos conflitos com as crianças pequenas. Então, acho que a dificuldade maior é romper mesmo com essa sistematização e inserir uma prática mais humanizadora, sem, né, aquela que valoriza os sentidos, essa criança como ser. Então, cuidar dele como esse ser como todo. Então, essa abordagem didática, ela precisa estar permeada por esse cuidado. E aí, de alguma forma ou de outra, eu sempre promovo dentro da escola, no seu planejamento, um espaço para escuta. Falo, você deixa no seu planejamento, em qualquer que seja o tema que você vá trazer, dentro do seu conteúdo, a possibilidade de trazer um espaço para que você possa fazer uma discussão, uma escuta dessas questões que geram as violências dentro, né, da sociedade, não é só dentro da escola. Porque a escola é onde a criança vai trazer tudo isso para nós, né? Então, as dificuldades maiores são essas, esse sistema muito centralizador, muito programático, e uma prática ainda que lá, né, didática, onde o professor ainda tem muita dificuldade de fazer uma abordagem mais transdisciplinar dos conteúdos. Bueno, en cuanto a la pregunta de como que, cuál es el clic, como yo siento que una de las cosas que en mi experiencia personal fue como el diálogo en el sentido de pertenencia, refiriéndose de que, pues ya leí sobre Galton, ya leí sobre esto y esto, bueno, pero yo quiero sentirme involucrado, yo soy parte de la sociedad, soy parte del problema, también puedo ser la solución. Entonces como el involucrarme y también como el cuestionamiento, porque antes de llegar al voluntariado yo nunca me había preguntado de dónde sale la carne y cómo, la especie, la salsita, o sea, todo. Entonces el involucrarnos, el abrir los ojos, el cuestionar y el dialogar con otros y con otras, el porqué de tantas cosas, siento que en lo personal, esos espacios donde uno se da cuenta de muchas cosas y que puede cambiar y que podemos ser parte de, somos jóvenes, entonces, pues somos la nueva generación, tenemos que hacer algo. ¿Cómo así que uno está sentado leyendo nada más? No. Y en mi caso, usualmente un voluntariado, pues es como limbo. Y cuando uno llega al voluntariado y es horizontal, es chocante, porque usualmente se nos enseña que no podemos opinar si no nos dan la palabra. Entonces, a mí el clic que me hizo fue que podía hablar
y sentir que los demás me estaban escuchando y que mi dolor también era el dolor de la otra compañera, del otro compañero, y decir, vaya, lo que supuestamente no tenía que ver en público, muchos más lo están viviendo, lo están sufriendo, y estamos aquí compartiéndonos, abriéndonos, reflexionándonos, y yo dije, no, De aquí robo. de aquí este voluntariado a mí me cambió la vida. Empecé a transformar muchas cosas, muchos pensamientos que yo tenía antes, y sin darme cuenta eran violencia. Y cuando me di cuenta que eran violencia, todo a mi alrededor se transformó. En mi familia, en mis amigos, con quienes platicaba. Y ya no era como, ah, sí, me río de ese chiste. No, eso es violencia. Eso es violencia. Entonces, hasta con adultos, ya uno era como, no, pero esto soy mayor. No, disculpe, pero no me parece. Y podemos platicarlo y encontrar otra forma de solucionar y resolver los conflictos que nosotros creíamos que siempre era malo. Y por eso era como los normalizábamos. Entonces, encontrar esa forma de poder manifestar y expresar a los demás jóvenes que hay otras salidas, hay otras formas. Yo creo que es el clic para que más personas se enamoren del proceso, se enamoren y digan, me gusta el paz. Es difícil, no les voy a decir que ya somos pacifistas, somos perfectos, todos los días estamos en este camino, viviendo el proceso, disfrutándolo, y ya no tanto enfocándonos en el resultado, sino que poco a poco en el caminar todos y todas. ¿Tú quieres pensar? Sí, quiero complementar eso también porque sí, yo también creo que mi experiencia como voluntario, complementando lo que decía Eli, es que claro, creo que lo más chocante para uno es el hecho de sentirse escuchado. Por ejemplo, todos venimos de contextos donde nuestra voz no vale, nuestro sentir no vale, y creo que el sentir pensar que se nos inculca, ¿cierto? Nos hace darnos cuenta de la realidad tan violenta en la que vivimos. Creo que sí, eso es muy importante porque muchos de los jóvenes, digamos, se ensimisman en sus realidades y se encierran en una burbuja que no permiten que nadie entre como un método de protección también, pero creo que el hecho de llegar a un espacio seguro y poder expresarse con libertad sin sentirse juzgado es muy importante para que una persona se abra a los demás y esté abierto también a experimentar nuevos procesos y nuevas formas de resolver conflictos. Perdón. Hay algo que decía la profesora Marcela cuando veíamos clases que empecé a sentirlo cuando entré al voluntariado, y es que todos tenemos historias que valen la pena y que merecen ser contadas. Y el voluntariado nos permite en todos los talleres contar nuestra historia desde cualquier perspectiva. Y el poder contar la historia, el saber que somos escuchados, que nuestra vulnerabilidad se acoge con mucha ternura, con mucho respeto, lo motiva a uno a seguir. Y es una cosa que leyendo el libro también de Esteban y en el proceso, decía como a veces la paz se detiene porque uno no se siente sostenido por otra gente. Y yo creo que una de las metodologías que le permiten a uno hacer paz, hacer pedagogía y transformar los espacios es sentirse abrazado todo el tiempo por personas que te permiten tal vez echarte un poquito para atrás cuando te sientes cansado, pero que también te dan la fuerza que necesitas para seguir continuando y que por lo menos en el voluntariado te hacen querer conectarte todos los sábados, 2 horitas, a desconectarte de todo lo que está pasando, porque en este momento se suspende el sentido, se suspende la vida y estamos creando el futuro o el presente que deseamos con todo nuestro corazón habitar. Muchas gracias. Sí, Esteban decía que tú quieres comentar algo. No, es que faltaba por responder yo. Exacto. Sí, sí, cuando hicieron la pregunta, así como fue como una palabra sin estallido, como cuando se alumbra un bombillo automático, fue así como automático, y de mi parte, aunque suene muy sencillo, es la escucha. En este caso, el hecho de
darle la voz al estudiante, darle la voz a ese niño, el hacerlo sentir que realmente tiene una palabra o que realmente importa lo que está diciendo, es lo más importante, porque como mencionaba, o sea, son estas personas que tienen como esta sensación de soledad o como esta desesperanza, como que me siento tan solo que no tengo con quién hablar. Decirle, pararlo de frente y decirle, yo te escucho todo el tiempo, dime todo lo que necesitas, dime lo que sientes, dime lo que piensas, dime lo que necesitas. Es como el conectar, que no importa si es un docente de 60 años, un docente de 30, un joven de 15, o sea, el hecho de decirle como que tú importas, dime lo que necesitas, con eso es como el punto, como ese clic que nosotros podemos encontrar con estos niños y niñas. El beneficio del tiempo, ¿podría pedir una palabra? Sí, una cortita para que ella también pueda, porque a las 10 tenemos que ir. Listo, no, muchas gracias. No alcancé a mirar antes, pero más o menos sé por dónde van. Yo quisiera preguntarles cuál es su lectura de los que quieran o puedan, porque ustedes son los casos que funcionaron muy bien. O sea, son las experiencias que hicieron clic, amoroso y generoso. Pero también en sus procesos seguramente conocen y han visto cómo sus mismos compañeros no hicieron el clic o no lograron, ¿no? O incluso se pelearon con el proceso que ustedes adelantaron. ¿Cómo leen ustedes eso? Pues cómo entender desde esos procesos que ustedes han logrado eso que no funcionó. ¿Cómo lo ven? Yo diría, bueno, porque nos ha pasado, me ha pasado, que llegamos en un punto en que tenemos tantas cosas que no sabemos gestionar nuestras emociones y simplemente decidimos huir y abandonar, porque es más fácil. A mí me pasó. Entonces, cuando uno reflexiona y dice, ¿qué es lo que significa para mí? Y que la otra persona también esté pendiente, que te mande un mensaje. Siempre y cuando alguien decide tomarse su tiempo, darme su tiempo, está bien, pero cuando tú quieras, cuando tú sientas que estás listo, que estás lista, si algún día quieres llegar, no importa. El día que tú quieras, vamos a estar aquí, esperando. No te sientas mal de que porque te fuiste ya no vas a hacer paz. Para nada. Tómate el tiempo, resuelve tu vida, resuelve lo que te preocupa. Y cuando tú estés listo, aquí vamos a estar. Y vamos a recibirte como siempre. Entonces, en Voluntarios por la Paz, pues, con jóvenes. Creo que la parte importante también es de entender al otro basarte en empatía, que nos enseñaba Esteban. Ya ves, antes decía como que si quiere que se vaya. pero pues no entendiendo que el conflicto de paz puede ser abrumador, porque en lo personal uno mira a la sociedad capitalista y nos dice, soy una cosa tan chiquita, pero al final pues en entender al otro de que puede ser frustrante y que este proceso para nosotros puede ser de 6 meses, para otro puede ser de 10 años. Entonces, cada proceso de cada persona es diferente y el enamorarte del programa puede ser diferente. Hay personas que entraron, se salieron, volvieron a entrar a los 3 años y están activos. Entonces, todos somos diferentes, sentimos y vivimos la vida de maneras muy distintas. Sí. Ella tenía una pregunta, ¿tenía una pregunta? Pero, ¿cuál está la Sí, estamos en la hora, entonces, sí. Te doy mi minuto. Después Regina y con Regina. Bueno, yo lo que quería es que Marcela menciona lo de, hay personas que incluso se pelean con el proceso, pero yo creo que es más importante ese choque a pasar tibiamente. O sea, hay personas que solo pasan, digamos, lo ven como una actividad académica más, pero las personas que más conflicto tienen o que más sienten parte, creo que incluso son casos de éxito. Porque de una forma u otra, el proceso por el que pasaron les transformó o les chocó tanto que sembró algo en ellos, la duda o la certeza incluso, o reafirmar o negar la realidad de la que vivían. Entonces eso les permite el reflexionar. Porque yo me consideraría uno de esos casos que me peleé con el proceso. Pero después de ser voluntario en 2019, pasó 2020, 2021, 2022, y hasta ahora que me vuelvo a reencontrar, creo que sí fue importante ese choque,
porque ahora en retrospectiva creo que sí fue lo que me ayudó, porque si yo hubiera sido un voluntario que hubiera ido solo por pasar o solo por ir, quizás no hubiera tenido el cambio que ahora sé que tengo. Regina, e com ella, Queria complementar que é isso mesmo, né? Eu senti que é para cada um, na formação de professores, a gente percebe que uns, quando você traz para si, que você olha para dentro de toda a sua vivência, sua experiência, e quem é você e tudo que você passou, quando você sente esse chamado, né? Como se fosse um despertar. E aí você se abre para poder fazer e olhar para essa sua ação, no caso de nós, enquanto pessoas, a nossa ação, que ela é violenta, né, em muitos momentos, né? Então, esse, para mim, enquanto oferecia a formação e ao mesmo tempo eu era formada, foi nesse momento, olhar para as minhas violências e como eu sou reprodutora dela. E aí, quando eu não permito que o outro fale, quando eu não faço a escuta do meu professor, quando eu não faço a escuta das pessoas com quem eu trabalho, quando eu não faço a escuta do meu filho, né? Então, quando a gente sente mesmo, para mim foi nesse sentido, né? E aí, cada um tem seu tempo, e a gente percebe isso na formação de professores. Uns são rapidamente tocados, se abrem para se olhar, se colocar, né? Diante dessas violências que nós reproduzimos. E aí ele vai tentando, né? Se educar, se transformar, né? E então eu acho que é bem isso que toca mesmo dentro desse processo. E cada um tem seu tempo. Então aí, né? Quando cada um tem seu tempo, cada um tem sua disponibilidade para olhar para dentro de si. estamos llegando al final de esta preciosa jornada. Quiero, para ir cerrando, yo me voy contento primero porque hemos visto acá tres aspectos que se juntan y que dan la esperanza. Yo soy viejo ya, soy tercera edad aquí en Chile, pero me gusta ver jóvenes como ustedes, profesores. Vengo de una familia de profesores, mi padre profesor, mi madre profesor, tía profesor, soy profesor. Entiendo y realmente me conmueve el trabajo que ustedes hacen, porque ese trabajo que estamos haciendo hoy en día con los niños en la escuela, los jóvenes que se pusieron la camiseta y las pilas para trabajar por la paz, nos hace pensar de que tenemos un futuro mejor. Y solo pensar en eso a uno ya le da esa tranquilidad de que ese mundo mejor que todos aspiramos no va a ser nunca, porque siempre es como vamos a querer más, pero vamos a ir mejorando y la calidad de vida. Y esta paz verdadera, por la que hemos escuchado a Esteban, simplemente se va a materializar. Así que yo agradezco a todos la presencia. ¿Sí? Faltaba responder la pregunta que es. Perdón, ya. Sí. Dame nomás. Sí. Creo que el punto más fuerte o más pesado que tuvimos fue el inicio. Como el choque de estar todo el tiempo en una clase, el profesor adelante impartiendo, y el estudiante como sujeto pasivo, y decirles como que, venga chicos, ustedes son los importantes, fue como ese punto fuerte en el de, ok, pero aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, como el tema, la misma resistencia, la no aceptación de esto. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta situación es resistir. No es como que no abandonar a los chicos, como que no decir como que, bueno, con estos sí, con estos no, es que no quiero trabajar, no, es como que ya nos metimos en esto, estamos con estos chicos, tenemos que seguir y la única forma de acabar es cuando ya finalicemos y veamos el cambio. Y como mencionó Noé, los que más se resistían fueron los que más cambiaron. Tanto así que una de nuestras profes prácticamente adoptó a uno de ellos de tanto cariño que le cogió. Muy bien, muchas gracias. Excelente trabajo. Ahora vamos a hacer la burocracia.